Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículos del 1 al 3. El libro de Génesis. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: que exista la luz, y fue la luz. Esta es una porción que nos muestra cómo fue el principio de todas las cosas, el comienzo, el inicio de algo. Cuando nosotros vamos a iniciar algo en nuestra vida, siempre tenemos ansiedad. A veces hay un poquito de confusión porque no tenemos todas las cosas claras. Yo recuerdo cuando quedé embarazada de mi primer hijo, una nueva etapa en mi vida, vino una ansiedad, cómo iba a ser, si iba a ser un niño, si iba a ser una niña, que naciera saludable. Yo me lo imaginaba, no sabía que iba a ser un varón, porque entre otras cosas quiero contarles un secreto. Yo nunca supe el sexo de mi hijo hasta que él nació. Mi esposo y yo tomamos la decisión que nosotros no queríamos saber el sexo hasta que el niño naciera. Así que yo supe que era un varón solamente cuando a mí me lo entregaron y me dijeron: tuvo un varón. Es algo diferente a lo que pasa hoy, pero así fue. Pero siempre vienen cosas como pensamientos de ansiedad. Cuando el niño va por primera vez al colegio, los papás nos sentimos ansiosos, cómo le fue en su primer día de clase. O cuando comenzamos un trabajo, o cuando nos vamos a casar. Llegan tantas cosas a nuestra vida cuando vamos a iniciar un proyecto de vida. Y quiero decirte en esta mañana que Dios nos diseñó a todos para que cada día hubiera cambios en nuestra vida, hubiera momentos que nos llevaran a experimentar nuevas temporadas. Pero lo más relevante de todo era que Él estuviera presente, porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Dice el libro de Lamentaciones 3:23 que cada mañana se renuevan sus bondades, grande es tu fidelidad, amén. Y en otra parte dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. La creatividad de Dios todos los días es para trabajar en bendición de cada persona. El deseo de Dios es que cada proyecto, cada inicio de una temporada en nuestra vida sea algo de bendición, Y en esta mañana yo voy a hablar de algo que he titulado un llamado de Dios a ordenar el desorden. Un llamado de Dios a ordenar el desorden. Ustedes a veces cuando la casa está toda desordenada, uno no se siente bien, ¿verdad? Uno siente que está el zapato por aquí, que está la sábana por acá, que las cosas no están en su puesto. Y entonces nosotros le decimos a los hijos: bueno, hijos, vamos a ordenar este desorden. Y lo primero que quiero decirles es que para ordenar el desorden tenemos que hacerlo, que Dios esté presente. Un inicio con Dios. Miren lo que dice la Biblia. Dice que en el principio había desorden, había caos, había oscuridad, había tinieblas. Pero lo más tremendo, dice que Dios se movía. Dios estaba moviendo en medio del caos y en medio de todo eso, ¿verdad? Y hoy nosotros vemos un mundo, un sistema que ofrece desorden, caos y por ende tinieblas. Pero para nosotros los hijos de Dios tenemos que hacer que cada movimiento que suceda en nuestra vida, cada movimiento que haya en nosotros, Dios esté presente. Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que es diferente y hace que nuestro desorden se ordene. Jesucristo, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, cuando le conocemos, Él dice que nosotros tenemos que llegar a ser nuevas criaturas, porque las cosas viejas pasaron
y he aquí todas son hechas nuevas. Yo no puedo tener los mismos comportamientos que tenía antes si Jesús está en mi corazón. Dios estaba en movimiento, su soberanía se movía, pero había desorden, había vacío y había oscuridad. Y yo quiero decirles algo, iglesia: es posible que la presencia de Dios esté activa, esté en movimiento, pero al mismo tiempo haya desorden, haya vacío y haya oscuridad. Y no por Él, sino por nosotros. Es posible que experimentemos milagros, que experimentemos sanidades, que veamos la gloria de Dios, pero todavía vivir en oscuridad. El pueblo de Israel vio los milagros de Dios, vio la forma tangible de Dios. Comieron del maná, vieron cómo el mar rojo se abrió, vieron la protección de Dios de día y de noche, la nube y la columna de fuego. Vieron cuando brotó agua de la peña, vieron la provisión de Dios. Pero sabes, el pueblo tenía un desorden. Había vacíos que ellos querían llenarlos de diferentes maneras. Porque cuando Dios no está presente, tú quieres buscar llenar tus vacíos en algo. Y ellos permitieron que la tiniebla estuviera en medio de ellos. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo están siendo gobernada tu vida? ¿Por emociones? ¿Por pareceres? A mí me confronta, ¿saben lo que me confronta? Saber que es posible ver, sentir el movimiento de Dios, pero no necesariamente tener orden en mi vida. Todavía sentir vacíos, todavía sentir momentos en que yo quiero llenarlos con otras cosas, y eso es terrible porque esa es la senda, el camino pequeñito, la brecha pequeñita que hace que la oscuridad pueda llegar. Y podemos continuar con los mismos problemas de mayordomía, tenemos problemas, no le pagamos a nadie, decimos mentiras, tenemos actitudes engañosas, ofendemos a alguien, los mismos hábitos, peleando con los mismos hábitos. Hay desorden, hay vacío, hay oscuridad, y Dios se puede mover. Tremendo, a mí me confronta esto. Cuando yo leí esta parte, yo le dije: Señor, había vacío, había caos, había desorden, y tú te movías en medio de eso. Y el Señor me dijo: Carmencita, así como pasó en el principio, todavía es. Tenemos que cambiar nuestro estado de desorden a orden, porque lo que Dios espera es que cuando Él haga un movimiento en nuestra vida, podamos ser llenos, pueda ser suficiente. Dios pueda ser suficiente en todas las áreas de nuestra vida. Él pueda ser suficiente y se pueda ordenar todo lo que está desordenado, y Él pueda traer luz a nuestra oscuridad. Pero ¿saben qué, hermanos? Se hace necesario algo más fuerte. Diga conmigo: algo más fuerte, que es lo que dio vida o da vida a ese mover de Dios, que activa ese inicio para que el desorden se convierta en orden, los vacíos sean llenados, las tinieblas huyan y salga algo nuevo. ¿Cómo llegó el orden en el principio? ¿Qué pasó? Lo acabamos de leer. Dice: y Dios dijo. Cuando Dios dijo, comenzó el orden. Hágase la luz, y la luz se hizo, ¿verdad? Divídanse las aguas de la tierra, háganse los animales. Dios dijo, y todo fue creado. ¿Por qué fue creado? Por lo que Dios dice. Y mira lo que les voy a decir: cuando su palabra, lo que sale de su boca, es introducido en ese movimiento de Dios, las cosas comienzan a tener orden. El caos se cambia, ya no hay desorden, algo nuevo brota por la palabra, por lo que Él dijo. ¿Cuántos dicen amén? Saben, Jesús
nos dijo muchas cosas, pero Él le dijo a Nicodemo: Nicodemo, tú quieres nacer, tú quieres realmente ver el reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que tener un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Tienes que recomenzar. Debemos tener un nuevo comienzo que nos lleve a ordenar nuestra vida, a llenar todos esos vacíos que los queremos llenar con otras cosas, a cambiar las tinieblas por la luz. El mover de Dios debe ir acompañado con el mover de su palabra, para que esa presencia de Dios produzca en nosotros vida, produzca creación. ¿Sabes? Cuando Dios habló, hubo expansión, hubo creatividad, cosas nacieron. Y yo quiero decirte en esta mañana que cuando tú tomas la palabra de Dios en tu vida, entonces Dios va a hacer una explosión y Dios te va a ensanchar. Vas a comenzar a crear cosas que tú nunca pensaste que ibas a crear. Vas a empezar a vivir momentos que tú no creíste que iba a vivir. Pero ¿saben qué es lo que da vida a esto? La palabra de Dios. No es talento, hermano, no son dones. Los dones y talentos sin la palabra son desorden. Son desorden. El talento y el don sin los principios de Dios son desorden. Y Dios en esta mañana, Él está listo para hacer movimientos en tu vida, para hacer movimientos en mi vida que nos lleven a vivir una vida plena con Él. Él está listo para usarte. Él está listo para desarrollarte, pero es necesario que nos ordenemos. ¿Sabes? Orando a Dios cuando estaba estudiando esto, el Señor me hablaba y viendo la iglesia. El Señor va a levantar ministerios en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? El Señor va a levantar columnas en ese lugar, porque en este lugar van a venir ríos de gente y vamos a necesitar mucha gente, muchas columnas, pero tienen que estar fundamentadas en la palabra. Decía el Señor, tienen que estar fundamentadas en mi palabra, no fundamentadas en dones y talentos, hablando, porque sabes, el fundamento que no es sólido en un momento se va a caer, porque somos pecadores por naturaleza. Y lo que nos va a guardar a nosotros es la instrucción. La instrucción es la que te guarda para que no te equivoques en el camino. ¿Saben? Todo tiene un orden. El Señor me hablaba de un orden. Cuando un niño nace, ¿qué es lo más normal del niño? El niño nace, gatea, camina y después corre. ¿Cuándo ustedes han visto que un niño primero corre y después gatea? ¿Cierto que no? Es igual, es igual. Todo tiene un orden y es importante que nosotros valoremos el poder de la palabra que sale de la boca de Dios. A veces nosotros queremos escuchar lo que queremos. Queremos escuchar nuestro parecer, pero si viene alguien y te dice lo que Dios dijo, a veces no nos gusta. ¿Cierto que sí? No nos gusta porque es contrario a lo que queremos. ¿Saben? Nada existe ni existirá sin que Dios lo mande. Nada de lo que hagamos ni lo que somos tiene valor si no está respaldada por la palabra de Dios. Amén. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cómo estamos gobernando nuestra vida? ¿Cómo estamos actuando en cada decisión que tenemos que tomar? ¿Cómo estamos actuando en cada momento? Dones, ministerios deben estar sujetos a la palabra, si no hay desorden. Hay desorden. En nuestra familia, el hombre es el sacerdote del hogar. La mujer está sujeta a su marido. Los hijos tienen que ser obedientes. En una casa donde los hijos son los que mandan, hay desorden, porque eso no fue lo que Dios nos mandó a hacer. En una casa donde gobierna la mujer y no gobierna el hombre, hay desorden, porque eso no fue lo que Dios mandó. Amén. Si hay desobediencia en los hijos, hay desorden, porque eso no fue lo que mandó a hacer. Si tú, hombre casado, estás mirando a otra persona,
entonces tú estás en desorden, porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. Igual la mujer, igual en nuestra economía, Dios nos enseña principios de toda clase, hermano. Si nosotros estamos en bancarrota, si tenemos problemas y dificultades en nuestra mayordomía, miren, la palabra de Dios nos enseña todos los principios acerca de cómo nosotros tener una vida ordenada. No podemos continuar viviendo en desorden. Dios quiere que nos ordenemos. ¿Qué son los principios? Los principios de la palabra son los mandatos de Dios para que los obedezcamos. Verdades reveladas por Dios en su palabra para ser aplicado en todo tiempo y en toda cultura. Es que uno dice, no, es que eso es cultural. La gente toma por cultura, la gente hace esto por cultura. No, la palabra de Dios es una sola, hermana. Los mandamientos de Dios son uno solo y son para todas las culturas y para todas las edades y para todos los momentos, porque todo pasará en esta tierra, pero lo que Dios dijo no va a pasar nunca. Y aquel que se mete en el mover de Dios, en ese mover del movimiento de Dios, y cuando Él dice, ahí está presto, sabes, de ahí va a salir una creatividad hermosa. Va a haber ensanchamiento, va a haber crecimiento. ¿Cuántos quieren ese crecimiento? Ese ensanchamiento. Dios está listo para dártelo a ti y para dármelo a mí. El principio nos da dirección para actuar en las diferentes situaciones. El mover de Dios produce orden, da a luz a algo que no existía. El orden, miren, esto es muy importante. El orden nos lleva a vivir procesos. Pero nosotros a veces no queremos vivir los procesos, sino que nosotros queremos llegar al final. Y entonces no vivimos los procesos y nos saltamos la cerca. Y ¿sabes una cosa? Así no funciona. Eso es desorden. Diga conmigo, eso es desorden. Tiene que haber un proceso. Si yo quiero ser un médico, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que estudiar, dedicarme, tengo que hacer ese proceso. No puedo llegar donde una persona que me diga, óyeme, ¿por qué no me vendes un diploma donde pongas que yo soy un médico? ¿Cierto que no? Eso no está bien, eso es un desorden. Todo tiene un proceso y Dios nos lleva a vivir momentos que a veces no comprendemos, que a veces no entendemos. Pero sabes, los procesos de Dios, cuando los cumplimos en Él, siempre son para bendecir nuestra vida. Siempre son para darnos lo mejor a nuestra vida. A veces nosotros vivimos, ¿verdad?, a lo que venga el día, a lo que venga el momento, a lo que vengan las circunstancias. Pero yo quiero decirte, mover de Dios sin palabra trae desorden, trae vacío y trae oscuridad. Amén. Trae vacío y trae oscuridad. La oración en sí sola, yo me pongo a orar, oro. ¿Sirve solamente? No, hermano, porque el que me dice cómo debo orar es la palabra. Igual si yo me vuelvo solo, canto, pura música. El que me dice cómo alabar a Dios es la palabra. Si yo empiezo a ser un ministro de alabanza, pero yo no sé lo que dice la Biblia, yo no voy a entender el mover de Dios, no voy a entender qué es lo que Dios quiere que hagamos, cómo Dios quiere conducir las cosas. El que nos dice todo a nosotros es la palabra de Dios. Donde no reinan los principios, sus dichos, hay desorden. No podemos disfrazarlo. La Biblia habla del principio de autoridad y ese es uno de los principios que casi todo el mundo se quiere volar la escuadra, ¿verdad? Lo más elemental del principio de autoridad es un semáforo. El semáforo te pone el rojo, tienes que parar. Te pone el amarillo para que estés pendiente que ya vas a salir y te pone el verde. Pero nosotros, está el semáforo en rojo y queremos llegar al verde en nuestra vida. En todo lo que hagamos queremos llegar al verde. Y yo quiero decirte en esta mañana, Dios nos está llamando a ordenarnos. ¿Saben por qué? Porque aquí en CBB Dios va a hacer cosas maravillosas. Dios va a hacer cosas poderosas. El Señor está levantando columnas en este lugar, pero todo tiene que estar sustentado en el orden de Dios y en la palabra de Dios. Amén. En lo que Él dice. Todo se ordena cuando Él dice, cuando Él habla.
Cuando van a hacer un edificio, cuando están construyendo un edificio, lo más importante de hacer el edificio es el fundamento, ¿verdad? El fundamento, el que se va a levantar ese edificio, ¿cierto, Santander? El fundamento es lo más importante. Yo les pregunto una cosa, ¿ustedes le toman fotos a los fundamentos? ¿Le toman selfies a los fundamentos? No, la gente siempre le toma fotos ya al edificio hecho, la fachada del edificio. Pero ¿sabes? Lo más importante no es la fachada, es el fundamento, amén. Es la raíz, donde ¿qué estamos fundamentando en nuestra vida hoy? Olvídate de lo que pasó ayer, ya el ayer pasó. Yo te pregunto en esta mañana, puede que tu vida haya muchas cosas que no entiendes, que no comprendas, pero sabes, si nosotros nos fundamentamos en la roca que es Cristo Jesús, si nosotros nos fundamentamos en lo que Él dijo en su palabra, sabes, Dios va a empezar a ordenar nuestro desorden, porque el Señor va a empezar a hacer así, bien. Y dijo Dios, ordenamos la vida de Adela. Adela tiene un desorden en esto, pero Adela ora, busca al Señor, lee la palabra, ella está metida con Dios. Entonces dice, y dijo Dios. Y cuando ve a Adela dice, ¿cómo lo hice? No lo sé, pero Dios ordenó mi vida. ¿Cuántos Dios ha ordenado su vida? ¿Sabe? Cuando uno puede dar 180 grados y uno dice, Señor, ¿cómo lo hice? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Dice el Salmo 37, 23. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. ¿Sabes? Todos fuimos diseñados para vivir en el orden de Dios, pero no siempre es así, porque el hombre siempre escoge el camino del desorden. Es más atractivo, pero yo quiero decirte en esta mañana, Dios quiere ordenar tu vida, Dios quiere ordenar mi vida y bendecirnos, amén, en cualquier época que estemos viviendo, en cualquier temporada. Porque todos, cada día que pasa es una temporada diferente. Hermanos, cada día que pasa nos volvemos más viejos. Cada día que pasa, así sea el niño más pequeñito, cada día que pasa va creciendo, va creciendo. Y Dios nos va metiendo en su mover en las diferentes temporadas. Pero Él quiere derramar cosas maravillosas en nuestra vida. ¿Cuánto quiere que Dios derrame eso? Sabes, en este momento de mi vida yo le digo, Señor, yo quiero caminar bajo tu dirección, bajo tu guianza, Señor. Y eso me ha enseñado a ser una estudiosa de la palabra, porque la palabra es la que me enseña. Cuando Dios dice, entonces algo maravilloso se agarra. Agárralo ahí, hermano. Cuando Dios dice para ti. Dios dice para ti. No importa el momento que estés viviendo, busca. La Biblia habla de principios en todas las áreas de nuestra vida. Los principios, la palabra de Dios es para escucharla y para obedecerla. Deuteronomio 28:1, miren lo que dice, si realmente escucharas al Señor tu Dios y cumplieras fielmente todos esos mandamientos que te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedecieres al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Y si usted sigue leyendo, están la cantidad de bendiciones que Dios nos da. Pero también en el mismo Deuteronomio 28 hay otra parte donde dice que si tú desobedecieres a Dios, vendrán todas estas maldiciones. Y hay maldiciones de toda clase, Tu plata se te va a ir en saco roto, enfermedades, hay cantidades de cosas cuando nosotros desobedecemos a Dios. Y a veces uno dice, oye, pero ¿por qué si yo voy a la iglesia, si yo canto, si yo hago esto, si yo hago lo otro, yo veo que no me fluye? Y el Señor me decía, hay que ordenarnos. Yo le puedo decir algo, hermanos, yo tengo cosas en mi vida que ordenar, porque esta palabra es primeramente para mí. Yo tengo cosas en mi vida que tengo que ordenar. Tengo que ordenarlas, porque si no las ordeno van a ser para daño de mí misma. Amén. Es importante que nosotros desarrollemos un oído para escuchar la voz de Dios.
un oído para escuchar la voz de Dios, y la única forma de nosotros desarrollar un oído para escuchar la voz de Dios es leyendo la Biblia. Le voy a regalar un tips que se lo he dado muchas veces, pero se lo voy a dar hoy otra vez. El libro de Proverbios es un libro que da mucho carácter. A mí, durante todos los tiempos, siempre lo leo y lo leo. Da mucho carácter. Tiene 31 capítulos. Léase el capítulo del día. Hoy estamos a 18. Hoy estamos a 18. Lea el proverbio 18. Es un proverbio que habla de todas, es una palabra que habla de todas las situaciones de la vida. Habla de todo, abarca todo. Es una parte que me encanta, porque a mi vida me ha hecho crecer bastante y lo sigo leyendo. ¿Sabes? Desarrollar un oído para escuchar la voz de Dios nos enseña a caminar con Él. Jesús nos dijo en Juan 10:20: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. No solamente porque nosotros hagamos o no hagamos, Dios nos está escuchando, no. Dios sabe quiénes son los suyos, dice en otra palabra. Él sabe quiénes son los suyos. La palabra de Dios se hace viva. Él bendice el orden. ¿Sabes? Todos queremos los beneficios del orden, pero internamente no queremos ordenarnos. Qué tremendo. Todos queremos el beneficio del orden, pero nos cuesta. ¿Saben por qué nos cuesta? Porque en nuestra naturaleza nosotros somos emocionales. Dios nos creó así, pero Él nos creó emocionales para que nuestra emoción fuera para Él, para que nuestra pasión fuera para Él, para que todo lo que hay en nuestro corazón, como lo escribió el rey David, fuera para Él. Por eso en esta mañana vamos a decirle: Señor, ayúdame a caminar en el orden de tu palabra. Y yo te voy a decir algo, hermanos. El Señor nos está preparando para un camino lleno de bendiciones, para un camino lleno. De pronto el camino es muy angosto, es difícil, nos hace sufrir, nos duele, pero ese es el camino. Aquí en la iglesia he visto muchos milagros. Cuando esta iglesia empezó, llegó una mujer con una niña. Una mujer con una niña, ella hacía turnos en una empresa por aquí cerca. Su niña no tenía papá porque su papá no la registró como hija. Pero sabes, a mí me impactó la vida de esta mujer, todavía me impacta. Pero ella desde que llegó no tenía nada. Llegó solo con una niña. Parece, uno dice, bueno, ¿y yo qué voy a hacer con una niña? Llegó a la iglesia. Pero sabes, ella empezó a vivir una vida en orden, una vida bajo la palabra. Vimos crecer la niña aquí, la vimos crecer en este lugar. La niña, Dios abrió los caminos. Ella de pronto no tenía dinero para pagarle un colegio, pero Dios, cuando tú te ordenas, Él ensancha. El orden trae ensanchamiento, el orden trae justicia, el orden crea de donde no hay. Y sabes, esa niña estudió. Y no solamente estudió, sino que fue a la universidad, a una buena universidad, y llegó a ser una profesional. Se casó y tiene una niña, y ellos son una familia de esta iglesia. Y yo quiero decirte algo, hermanos. El orden de Dios quiere bendecir tu vida. El orden de Dios, cuando Él dice y tú vives en lo que Él habla, entonces tus problemas de mayordomía se van a acabar. Es muy fácil. Usted quiere salir de todas las deudas que usted tiene. Usted quiere salir de todos los problemas económicos, que no voy a decirle a nadie que levante la mano. ¿Sabes? Busca qué dice Dios en la Biblia acerca de la mayordomía y verás cómo tu vida financiera va a cambiar. Si tienes problemas en tus relaciones, denle un aplauso al Señor. Si tienes problemas en tus relaciones, busca lo que dice la Biblia y el Señor va a ordenar tu caminar. Va a ordenar tu caminar porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Yo recuerdo cuando mi hijo era pequeño, él me dijo: mami, me invitaron a una miniteca. Yo le dije: papi, los hijos de los cristianos no van a miniteca. Mientras tú estés bajo mi custodia, tú no vas a ir a una miniteca.
Mi hijo me odió y me odió. Se encerró en el cuarto, no quería comer, no quería nada. Yo iba, ay, mijito, ve el almuerzo. No quiero. Ay, papito, mira, te traje el helado que te gusta. No quiero. Papito. Y sabes una cosa, un día me le paré al frente así y le dije, Juan, un día me vas a agradecer por haber sido la peor mamá del mundo. Amén. Por haber sido. Y el tiempo pasó y él lo hizo, hermanos. Ya él es un hombre casado y él me dijo, mami, gracias porque no torciste el brazo, mami, solo para complacerme, porque a veces nosotros torcemos el brazo para complacernos nosotros, pero el Señor nos está llamando a ti con nombre propio, te está llamando Dios para que nos ordenemos en Él, porque Él cosa grande va a hacer contigo, cosa grande, recibe esta palabra, cosa grande va a hacer contigo. Por último voy a hablar de 2 casos en la Biblia donde había un desorden, pero Dios lo ordenó y ese orden trajo bendición. El libro de Ezequiel 37, Dios últimamente me ha llevado mucho a esta cita, a ese valle de huesos secos, un valle, imagínense un valle, unas montañas llenas de calaveras, llenas de brazos, de piernas, de troncos, por todos lados. Y Dios pone a Ezequiel en la mitad de eso. Usted se ha puesto a pensar, Dios lo pone a él en medio de ese valle de huesos secos. Y Dios le pregunta a Ezequiel, ¿será que estos huesos, Ezequiel, pueden revivir? ¿Será que esos huesos le puede volver a salir carne? ¿Puede volver a respirar? Yo quiero que nos imaginemos eso. Y en esta mañana el Señor te dice, ¿será que esa sequía que estás viviendo? ¿Será que esa desesperanza que estás viviendo? ¿Será que esa tribulación que estás viviendo puede ser cambiada por ríos de agua viva? ¿Sabes? Este caos, si usted lee el capítulo 37 de Ezequiel, dice que este caos era tipo de desesperanza. ¿Cuántos aquí tienen desesperanza? No tienen esperanza en nada, o de pronto uno dice, no, yo para qué voy a tener una esperanza de una casa si yo no tengo un trabajo donde yo me pueda. Se ríe mi amiga Alicia. Yo no tengo plata para comprarme una casa. ¿Para qué voy a tener esperanza en una casa? Yo, ¿por qué voy a soñar con que mi hijo vaya a la universidad? A ver, ¿quién dice? Yo, ¿por qué voy a soñar, Ana Milena, que mi hija esté donde está? ¿Por qué yo lo voy a soñar? Sabes, el Señor te dice en esta mañana, sueña conmigo, porque cuando el movimiento fluye con la palabra, entonces Dios crea, Dios ensancha, Dios da lo que tiene que dar. Amén. Y Dios le dice a Ezequiel, miren lo que Dios le dice a Ezequiel, léalo. Él le dice, Ezequiel, y eso es lo que yo te digo en esta mañana, le dice, Ezequiel, profetiza y dile a esa desesperanza, a esa angustia, a ese desamparo, huesos secos, yo les daré aliento de vida para que revivan. Amén. ¿Cuántos necesitan revivir en su mayordomía, en sus relaciones, en su vida? Necesitan revivir. ¿Sabe? Dios quiere que esa sequedad se convierta en ríos de agua viva. El Señor me lo dijo clarito, ríos de agua viva tengo para CBB, ríos de agua viva que salten de aquí adentro. Pero eso solamente se hace si hay orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. A ver, repítaselo al que tiene al lado. Orden. Y dice, ¿saben? La palabra de Dios hablada tiene poder. Amén. La palabra de Dios hablada tiene poder. Amén. De que las cosas que no son, sean. Porque Dios es un Dios
de creación, de creatividad, y Él quiere hacer cosas nuevas. Cuando Jesús dice que vamos a ser nuevas criaturas, hermano, esto es algo profundo. El Señor quiere cambiar nuestro chip. El Señor quiere cambiar nuestra historia. El Señor quiere cambiar lo que somos hoy, y Dios lo puede hacer. El pastor Dairo es un testimonio de eso. Conocí a Dairo cuando era un niño, llegó a esta iglesia. Verlo hoy en día me habla de que Dios es real, de que Dios es verdadero. Miren, de que cuando una persona hace las cosas en orden, no importa el esfuerzo que tenga, pero la hace en orden, entonces Dios lo hará vencedor y triunfará, amén, y triunfará. Y así puedo señalar a muchos de los que están aquí en ese lugar. Vale la pena, valió la pena pasar el esfuerzo de haber estudiado trabajando, Dairo, de haber pasado trabajo de pronto haciendo una cosa, otra, pero las cosas cuando se hacen en orden, en el orden. ¿Sabes, papá? Yo quiero decirte algo. A veces nosotros queremos que nuestros hijos no vivan los procesos, sino que nosotros queremos ocupar el lugar de Dios, y entonces le queremos dar más cosas de las que el proceso solicita que tenga. Eso es un ejemplo. Un niño chiquito, ¿qué hace con una tablet y un celular? ¿Será que ese es el tiempo para que un niño chiquito tenga una tablet y un celular? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ah? Nosotros estamos echando a perder a nuestros hijos. Estamos echando a perder a nuestros hijos. Nosotros no estamos dejando que nuestros hijos vivan los procesos. Y no importa, te digo, papá y mamá, que tu hijo te odie en un momento, pero tú haz lo que dice la palabra, y tú vas a ver que cuando pase el tiempo vas a ver a tu hijo robusto, vas a ver a tu hijo transformado, y vas a decirle: Señor, gracias, gracias Señor, gracias Señor. Dice Ezequiel en el versículo 10, dice que Ezequiel lo hizo y dijo: yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron en pie, y eran un ejército numeroso. Ese valle de huesos secos se ordenó. Estaba desordenado, pero cuando se profetizó lo que Dios dijo, vino el orden, revivieron esos huesos secos. Y esto es igual para hoy, hermano. Nosotros tenemos que vivir bajo las promesas de Dios, entendiendo que la fe viene por el oír, y viene por el oír la palabra de Dios. Yo quiero preguntarles a ustedes: ¿la fe viene por orar? ¿Viene por cantar? ¿Viene por venir a la iglesia? Hermano, la fe viene por oír. De pronto usted está escuchando aquí en la iglesia, eso está bien, pero vaya a su casa, coja la Biblia y léala, que Dios siempre tiene algo que decir. Porque yo quiero decirle lo que les dije al principio: nuestro Dios es un Dios de movimiento. Él nos hizo para cambios. No podemos ser los mismos todos los días, pero nosotros tenemos que meternos en el cambio de Dios, para que entonces algo nazca, algo nuevo suceda. Amén. El otro ejemplo del desorden está en el libro de Primera de Reyes, y con esto termino, 18:30. Una época en el pueblo de Israel donde tuvieron unos líderes que abandonaron la palabra, que abandonaron los mandamientos de Dios. Eran los líderes, tenían el liderazgo, el rey Acab y su esposa Jezabel. Y sabes, cuando esto sucede, sea en una familia, sea en un trabajo, sea en cualquier lugar, cuando gobierne algo que está fuera de los mandamientos de Dios, hay caos, hay desorden y hay vacíos. Y el profeta Elías va a hablar con el rey Acab, y el rey Acab lo empieza a confrontar y a decirle: con que tú eres el culpable de que Israel esté en este desorden. ¿Sabe lo que estaba pasando con Israel, hermanos? Israel le dio la espalda a Dios. Israel vivía el mismo desorden que tenía sus líderes, que tenía el rey Acab. Y entonces, cuando Ezequiel lo confronta, a Acab lo culpa. ¿Y saben lo que hizo el profeta Elías? El profeta Elías no se puso a discutir
con el rey Acab, porque los hijos de Dios no tenemos que discutir. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no tenemos que discutir. Cuando tú vives bajo la palabra de Dios, ya tú estás investido de una autoridad que Dios te ha dado, y tú vas a decir lo que Dios quiere que diga, ni siquiera son tus pensamientos. Y él no se puso a discutir, porque hay momentos en que lo genuino, lo verdadero se desata y lo respalda el poder de Dios por su palabra. Amén, por su palabra. El pueblo no tenía dirección, y él le dice al rey Acab: bueno, vamos a hacer algo. Y al mismo pueblo le dice: vamos a hacer algo. Ustedes no saben cuál es el Dios verdadero. Al mismo pueblo: vamos a hacer algo. Vamos a invocar el nombre del Dios de ustedes, Baal, y yo voy a invocar el nombre de Dios. El primero que envíe una bola de fuego, ese será el Dios verdadero, y ustedes le adorarán. Y ellos dijeron: listo, vamos para esa. Trajeron los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Y dice que el pueblo: vamos a comenzar. Y él le dio el turno: comience. Y empiezan los profetas de Baal a adorar su Dios, a gritar, a saltar, hermanos, porque gritar y saltar sin orden es desorden. Amén. Eso no representa nada. Y ellos saltaban y ellos gritaban y hacían y se sajaban. Por supuesto, Baal no bajó, ¿verdad? Y llegó un momento en que Elías le dijo: bueno, ahora llegó mi turno. Ahora llegó mi turno. Y esta es la parte más importante que yo quiero decirles. Está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 24. Y dice que el profeta Elías, en el versículo 30, dice que lo primero que él hizo, dice, él arregló el altar de Jehová, que estaba desordenado, que estaba desarreglado, que estaba arruinado. Cogió 12 piedras de cada tribu y 32 para edificarle un altar y honrar el nombre de Dios. Y apenas él invocó el nombre de Dios, el fuego descendió, consumió el becerro, consumió la zanja, porque él le echó agua a la zanja para que no hubiera ninguna duda. Y el fuego de Dios descendió. ¿Saben cuál fue la diferencia? Elías arregló el desorden. El altar estaba desordenado, y a él, cuando él invocó el nombre de Dios, lo que lo respaldó fue el orden. Él no se puso a hacer cosas aceleradas, sino que él ordenó. Vino la expansión. ¿Saben lo que pasó, hermanos? Por muchos años el pueblo de Israel estuvo alejado de Dios con el rey que tuvo. Pero después que pasó eso, en 5 minutos, hermanos, todo el pueblo de Israel se tiró al piso y adoró a Dios, porque un hombre trajo orden. ¿Sabes? Dios quiere traer orden a tu casa. Dios quiere traer orden a tu vida. Tenemos que ordenar el altar de nuestra vida. El altar de nuestra vida. Queremos el fuego de Dios. Necesitamos ordenar el altar. Necesitamos ordenar el altar. Mi mensaje para hoy, iglesia, para todos los que estamos aquí, es que meditemos en el Señor y en su palabra, y examinemos en qué área de nuestra vida hay desorden. En qué área de nuestra vida hay desorden que no está permitiendo que el fuego de Dios descienda. Si no hay orden, podemos hacer muchas cosas, pero nada va a cambiar si el altar de Dios no está ordenado. Si no está ordenado. Dios, en todos los movimientos que Él hace,
Él quiere cosas nuevas para nuestra vida. ¿Cuántos esperan cosas nuevas? Cosas nuevas. A veces ni siquiera nos atrevemos a pensar en cosas nuevas. No nos atrevemos a pensar que cosas nuevas sucedan en nosotros. Sueños, ¿verdad? Vamos a meternos en ese mover de Dios. ¿Sabe? Dios siempre tiene algo nuevo, pero lo más lindo es que eso nuevo es para bendecir tu vida, para bendecir tu casa. Vamos a ordenar el desorden. Vamos a ordenar el desorden. ¿Sabes? Cuando un matrimonio fracasa, no fracasa porque llegó un día y fracasó. Tuvo que haber habido caos durante mucho tiempo. Cuando una persona, ¿verdad?, cae por cualquier situación que caiga, eso no sale porque ya caí, no. La persona lo va maquinando, la persona lo va maquinando, lo va maquinando, lo va maquinando. Y Dios quiere en esta mañana que en ese movimiento que Dios tiene para nosotros, en ese mover de Él en medio nuestro, podamos ver un Mario que dice: yo me meto en el mover de Dios. Podamos ver una Erika: yo me meto en el mover de Dios. Una Carmen que diga: yo me meto en el mover de Dios. Yo me voy a ordenar lo que dice la palabra. A los jóvenes les digo: hijos, este es el tiempo de ustedes. Este es en el tiempo de la mayor expansión que Dios va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde están los jóvenes? A ver, el tiempo de la mayor expansión. Pero tenemos que caminar en orden. Caminar en orden hoy no es fácil. No es fácil. Pero eso es lo que Dios quiere. Vamos a inclinar nuestros rostros en esta mañana y vamos a decirle: Señor, necesito ordenar mi altar. Hola a todos, espero que esta palabra haya sido de edificación para tu vida. Te invito a que la puedas compartir con todos tus contactos y te invito también a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Iglesia CBB. Que el Señor te bendiga.